Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF-TV. El IMASEC de abril fue de un 4,4% y se ubicó en la parte más baja de las expectativas de los analistas. Para analizar esta cifra y también las proyecciones, estamos junto a Nathan Pincheira, economista senior de Banchile Inversiones. Nathan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ustedes tenían una estimación un poco más alta del IMASEC. ¿Qué les parece entonces esta cifra? Sí, nosotros teníamos un 4,9%, que de alguna manera igual estaba algo más abajo de lo que el mercado en promedio estaba proyectando, donde básicamente nosotros de alguna forma consideramos, digamos, los buenos datos que digamos, el INE nos había entregado la semana pasada respecto principalmente a la demanda interna, que también fue, digamos, hoy día considerado por el Banco Central, que fue el principal factor que influyó en este 4,4%. Hubo factores negativos, por supuesto, lamentablemente como el IMASEC no se entrega desagregado como sí lo son las cuentas nacionales, uno más o menos tiene que hacerse una idea tomándolo del comunicado y además, digamos, pensando que existe una alta correlación entre los datos del INE y el IMASEC. Entonces, en ese contexto, tal como te decía anteriormente, comercio, digamos, sectores ligados a la demanda interna todavía bastante dinámico, bastante fuerte. Y, digamos, eso compensado por un peor desempeño de la minería, de la actividad manufacturera, claro, etcétera. Y además, un efecto que obviamente nosotros habíamos considerado porque es historia, pero quizás lo subestimamos, que tiene que ver con el paro portuario, que por supuesto que afectó, digamos, en el mes que tuvimos claro, algunos analistas habían dicho que esto finalmente sí iba a influir en el IMASEC correspondiente. Claro, obviamente había que incorporarlo porque era historia. Nadie puede decir que hoy día le sorprendió, digamos, esa cifra por esa razón, porque todos conocíamos que el paro ya había sucedido, pero quizás nosotros en particular lo subestimamos algo probablemente. El ministro de Hacienda dijo que la economía está repuntando, pero hay una desaceleración con respecto a las cifras del año 2012. Eso fue lo que habló hoy día. Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos acumulado con estos 4 primeros meses un 4,2%, que definitivamente es bastante menor que lo que llevábamos también hace 12 meses y probablemente también hace 24. Sin embargo, lo que uno tiene que ir viendo además es, y sin querer ser tan técnico, pero digamos para mostrarlo, es ver qué es lo que pasa con las velocidades de crecimiento, qué es lo que pasa con, digamos, mes a mes en términos, digamos, de este indicador. Y, digamos, quitando además todo lo que tiene que ver con días hábiles adicionales, todo lo que tiene que ver con estos efectos transitorios que te comentaba anteriormente, etcétera. Y en ese contexto, si nosotros miramos esos datos mensuales que, digamos, en los 4 meses que hemos tenido, la verdad es que han estado bastante por debajo de lo que uno podría haber proyectado, incluso debajo de la velocidad de crecimiento potencial de la economía. Claro, uno podría haber argumentado que anteriormente nos encontramos en una velocidad que está por sobre la velocidad potencial de la economía y hoy día, digamos, eso simplemente obedece a una normalización, que es un diagnóstico que de alguna manera nosotros también compartimos. Esperábamos que eso hubiese sido antes, digamos, pero de alguna forma se ha retrasado hasta estos meses, digamos, y eso, digamos, también marca algún tipo de tendencia o de patrón que podríamos seguir observando durante los próximos meses, sin lugar a dudas. ¿Mantiene su proyección de crecimiento en torno a un 5%? Nosotros creemos que, claro, por supuesto que quedan bastantes meses para seguir estimando, digamos, o tener una estimación un poco más concreta respecto a eso, pero, digamos, de todas maneras nosotros hemos introducido un sesgo bastante fuerte a la baja en nuestra estimación en torno a 5% y, digamos, hoy día la hemos abierto un poco más entre 4,5 y 5%, en ese rango probablemente va a estar. ¿Y el IMASEC de mayo debería estar en torno a un 3,5, 4%? Sí, eso es lo que nosotros estamos estimando preliminarmente, haciendo, digamos, ejercicio un poco más de modelos, pero, digamos, todavía nos falta incorporar alguna información adicional que nos tienen que entregar todavía, digamos, con datos adelantados por parte del Banco Central, etcétera, para tener algún tipo de estimación un poquito más concreta. Hace pocos días conocimos las minutas del Banco Central donde por primera vez se estimó la posibilidad de bajar la tasa de política monetaria, pero los analistas dicen que por el momento, al menos el 13 de junio en su próxima reunión, esto no debería ocurrir. ¿Qué estiman ustedes? Nosotros creemos que, digamos, para responder al tiro a esa pregunta, que todavía sería un poco pronto. Sería un poco pronto porque básicamente sí, hemos visto una desaceleración en los datos, hemos visto una baja inflación acumulada, pero de alguna manera entre comillas, desaceleración ha sido súper heterogénea entre sectores. Y justamente son los sectores más ligados o que pueden estar más afectados por la tasa, son los que no se están desacelerando tan fuerte como uno podría esperar. De hecho, siguen estando bastante dinámicos y ahí, digamos, el tema... Como el sector del consumo, por exacto.
Entonces, yo creo que hay que tener bastante ojo en ese contexto. El Banco Central así lo ha hecho últimamente. Digamos, no olvidemos que solamente hace 2 meses o 3 meses la gran duda era cuándo el Banco Central va a subir la tasa, porque estábamos en un periodo, digamos, donde había una expansión bastante fuerte. Uno de los consejeros, Manuel Marfan, hablaba de esta exuberancia irracional, digamos, y de alguna forma ese escenario ha cambiado bastante rápido, digamos, y también eso se ha hecho eco, por supuesto, en las minutas, donde nos sorprendió bastante que ya se empezara a discutir en tan poco tiempo rápidamente las dos opciones, tanto de mantener como de bajar, con mucho peso también, digamos, en la última opción. Nosotros creemos que ese escenario va a continuar de todas maneras, que se va a seguir evaluando, digamos, disminuciones de la tasa de 25 puntos base, pero no creemos que eso se vaya a ejecutar en lo inmediato, porque, digamos, queda mucha todavía información que acumular por parte del Banco Central y probablemente ellos no quieran hacer una situación similar a la de enero del año 2011, donde se rebajó solamente por una vez la tasa en 25 puntos base, lo que probablemente no sea un cambio sustantivo dentro de los niveles considerados neutrales. Digamos, fue un poco confuso para el mercado ese movimiento, y probablemente si es que el Banco Central llegue a tomar la decisión de rebajar la tasa de política monetaria, lo más probable es que estos movimientos sean incluso superiores a 50 puntos base para que de alguna manera tenga algún efecto significativo en lo que tanto a la economía como a inflación se refiere. ¿Pero ustedes estiman que esto podría ocurrir a fin de año, como han dicho algunos analistas? Si es que seguimos observando los datos tal como lo estamos viendo hoy en día, probablemente eso sea así. Estamos hablando ya del cuarto trimestre. Esa es la estimación que nosotros estamos viendo en el caso de que digamos, haya información adicional que nos confirme este proceso de desaceleración. Si es que no es clara la señal, yo creo que el Banco Central no va a querer moverse del rango del 5% que se encuentra hoy en día hasta tener, digamos, claramente más información que digamos, apoye el efecto de desaceleración que la economía podría tener, en especial mirando los datos de demanda interna. Nathan, este viernes vamos a conocer otro importante dato que corresponde al IPC de mayo. Los analistas, o sea, el rango está entre un 0,05 y 0,13. ¿Comparten este rango? Nosotros estamos en 0,1, digamos, eso es lo que hemos cerrado para el mes, enfocándonos un poco bueno, nosotros por supuesto tomamos la mayoría de los precios, modelamos otros. Hemos visto un comportamiento hacia la baja en términos de fruta y verdura, digamos, hay frutas que han bajado fuertemente. También tenemos, por supuesto, a pesar de que uno se queda con una idea distinta, que los combustibles, de hecho, van a evidenciar una caída, nosotros estimamos, en el mes, básicamente, y para explicarlo de manera corta, porque el INE calcula el promedio del mes versus el promedio del mes anterior, y no punta a punta. Digamos, y uno de repente se queda con la punta a punta y dice, bueno, los combustibles han subido, pero la verdad es que la forma de la metodología del INE es un poco distinta. Y además un neteo que vamos a ver en el impacto de las cuentas de la luz. Entonces eso nos hace proyectar un 0,1% para este mes. Lo interesante es, sin embargo, cuánto estamos viendo, digamos, para el próximo, porque hay muchos efectos, como el que te comentaba recién, de combustibles, que sí se van a ver, digamos, reflejados en ese IPC, junto con una reversión de una pequeña rebaja de tarifa eléctrica que observamos en los meses anteriores, digamos, estas famosas reliquidaciones que van a afectar al alza, digamos, y sumando esos dos efectos alcistas de combustible, de electricidad y probablemente algo adicional también debido a la depreciación fuerte que hemos visto del tipo de cambio últimamente, nos llevan a estimar un rango entre 0,4 y 0,5%, que es bastante superior a los rangos históricos que un mes como este tiene. ¿Y cuál es su proyección en torno a la inflación para este 2013? Nosotros tenemos preliminarmente una estimación, digamos, oficial de 2,6, probablemente nos vamos a quedar un poco altos y vamos a migrar algo más cercano hacia el 2%, pero digamos todavía tenemos todo este tema de duda o volatilidad, porque hay muchos ajustes, como hemos visto este último tiempo, ajustes metodológicos que se van a tomar en la medición del IPC. En lo inmediato, lo que tiene que ver con vestuario, hasta que no sepamos bien si es que esos ajustes metodológicos efectivamente van a ser un salto discreto al alza o no, digamos, tenemos todavía la duda. No queremos hacer un ajuste tan fuerte, digamos, para tener una mejor percepción de lo que puede suceder adelante. Hay otros ajustes, digamos, que ya se han comentado, pero que ya van a empezar a correr desde el año 2014 en lo que se refiere, por ejemplo, a arriendo, cosas así. Pero no solo tenemos ahora incorporada la incertidumbre de lo que sucede con los precios propiamente tal, sino también en cómo se van a medir. Entonces, digamos,
queremos recibir un poquito más de información al respecto para, digamos, tener una mucho mejor estimación de lo que puede pasar con los precios hacia fin de año. Por último, Nathan, tras el dato del IMASEC que se conoció, el dólar volvió a apreciarse y está en un rango más o menos en 504 pesos. ¿Qué estimación tienen ustedes del dólar para este año? Mira, la verdad es que los efectos puntuales que están haciendo mover al dólar hoy en día tienen que ver principalmente, digamos, dentro del ámbito local, con cómo la evolución económica podría justamente afectar a lo que conversábamos hace un momento, que es la TPM, ¿no? Si es que eventualmente van a haber algún tipo de recorte, etcétera. Y eso, digamos, cómo tiene efecto dentro del diferencial de tasa entre nosotros, digamos, y el resto del mundo. Y el segundo gran elemento que está haciendo mover el tipo de cambio hoy en día tiene que ver con, digamos, cuánto se está apreciando el dólar en el mundo, y esa información recoge todo el debate respecto al retiro o no de la liquidez adicional que ha incorporado Estados Unidos en este último tiempo. Si es que uno, digamos, trata de proyectar lo que pueda suceder al respecto, nosotros en términos de retiro de liquidez, la verdad es que creemos que eso va a ser un poquito más tarde de lo que el mercado estaba adelantando, y al respecto de la TPM también. Por lo tanto, digamos, sumando y restando eso, estaría hablando de quizás una sobrereacción hoy día en la evolución cambiaria. Por supuesto que en temas de corto plazo hay mucho de flujo, de lo cual lamentablemente no conozco mucho, pero de alguna manera, si es que uno trata de proyectar basado en los fundamentos ya hacia fin de año, probablemente veamos un tipo de cambio que esté más cercano entre los 4.90 y los 500 pesos, que los niveles un poco más altos de los que estamos observando hoy en día. Obviamente, con la información que tenemos disponible hoy en día, sabemos que los precios financieros son bastante sensibles a esto, entonces en cambio podemos ver algún tipo de cambio mínimo. Exacto. Entonces, todo depende de lo que decía la Reserva Federal. En especial en precios como el tipo de cambio, etcétera, que digamos como fluctúa libremente respecto al mercado. La verdad es que uno puede ver movimientos bastante fuertes como los que hemos observado últimamente. Recordemos que hace solo 2 meses estábamos hablando cuando el Banco Central va a intervenir, porque estábamos en niveles bajo los 4.70. Entonces, claro, ese tipo de situaciones también son muy comunes en el mercado financiero. Bueno, Nathan, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí comentando las cifras del IMASEC y las proyecciones que hay para este año. No, muchas gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.